Hace un tiempito me preguntaron qué fue lo que me llevó a estudiar las terapias holísticas, porque hace muy poco que estoy, hace un año que comencé estudiando Reiki y después constelaciones. Al mismo tiempo que constelaciones ya tenía mi primer mazo de tarot. Después volví a estudiar Reiki, ahora estoy estudiando tarot egipcio. Y fue mucho cambio en cuestión de meses. Y cuando me preguntan eso, porque yo ya tenía proyectada mi vida con la carrera universitaria y con los trabajos en base a cuando tenga mi título universitario. Yo lo que contesté y lo que contesto ahora es que fue a partir de que conocí a una persona en el año 2021 que fue y es hasta hoy en día muy importante para mí, más allá de que no tengo el vínculo. Y es un tema muy controversial para mí hablar de esto, pero la realidad es que no lo puedo pasar por alto, porque para mí fue de alguna manera un antes y un después. Y es un tipo de lo que se dice despertar espiritual, lo que tanto se habla hoy, despertar de la conciencia, despertar espiritual. Y si bien hay muchos tipos de despertares, en mi caso vino a partir de que conocí a esta persona con quien tuve un vínculo sentimental, pero no se llegó a formalizar. Y con el tiempo descubrí que él es mi llama gemela. Haber descubierto que él era mi divino masculino también fue muy fuerte porque entré en la etapa de la negación y de que esto era una mentira y que este viaje no existía. Pero con el paso del tiempo, del 2021 a ahora, pasaron un par de años, pasó un tiempo considerable. Entonces muchas cosas y muchos altibajos viví en este lapso de estos 4 años para darme cuenta y hablar de forma activa sobre este viaje. Entonces, si bien yo de manera activa accioné para estudiar estas cosas, pero no hubiera sido para mí si no hubiera conocido a mi divino masculino, que me llevó a no tener miedos, a hacer este trabajo de despertar de los dones. Y volviendo al tema de lo que dije que era controversial, porque bueno, está el documental de Netflix, que habla de una secta, pero el verdadero despertar de la conciencia a través del viaje, del proceso espiritual, que el mundo le puso esta etiqueta de llamas gemelas, no tiene nada que ver con sectario, no tiene absolutamente nada que ver con el apego, todo lo contrario, lo que vino a enseñarme mi divino masculino a partir de que yo conecté en esta encarnación con mi divino masculino, es que es conocer el verdadero desapego con las personas y con lo material, sí, pero sí encontrarme en mi interior a mí misma. Buscarme, trabajarme, hurgar en mis heridas, ir sanando. El tema de sanar, para mí, yo lo relaciono la palabra sanar con conocerse. Es básicamente eso, es un tipo de despertar espiritual que te lleva a conocerte. No existe eso de tu media naranja, tu pareja ideal, porque si hurgamos en eso, ¿cuál sería la pareja ideal? O sea, ¿cómo definimos la palabra ideal? En realidad no, porque no todas las llamas gemelas tienen pactada la unión. Y esto es algo que muy pocos coach que son especialistas en llamas gemelas, que están en este viaje, también hablan. No todas las llamas tienen pactada la unión. Entonces, no quiero pasar por alto esto de haber entrado en este proceso a partir de que reconocí, de que reconecté en esta vida con mi contraparte álmica, mi divino masculino. Pero ahora pasemos a lo más, el foco de este podcast que tiene que ver con qué son las llamas gemelas. Bueno, un poco les adelanté que es un tipo de despertar de la conciencia que tiene como objetivo evolucionar en este plano 3D. Que la persona, el ser, el espíritu, la esencia que está teniendo digamos, la experiencia humana a través de ese cuerpo físico, tenga como objetivo evolucionar, crecer, elevar su propia frecuencia vibratoria y así ayudar quizás a otros a que también lo hagan a través del despertar de sus dones. El gran regalo que tiene el viaje de llamas gemelas es que los dones se despiertan, no necesariamente dones psíquicos, porque si bien hoy soy terapeuta holística, a ver, puede ser cualquier otro don, quizás
los dones míos podrían haber sido diseñar ropa, cocinar, hacer las mejores comidas del país y tener mi propio local, por ejemplo. Cualquier don, todos los tenemos. Entonces ese es el objetivo, uno de los regalos, mejor dicho, del despertar de la conciencia llama gemela. Otro, perdón, tuve que interrumpir. Entonces, se trata de un pacto álmico, que el alma pactó tener ese tipo de proceso en el momento de la encarnación, en un determinado momento durante la encarnación en este plano 3D, y es un pacto bastante particular porque pactó el alma esa encarnar al mismo tiempo en dos cuerpos, en dos seres humanos, con distintos egos, pero son una misma alma, un mismo ser esencial. Y en algún momento de sus vidas, de ambos, van a reencontrarse, van a reconectar, que ya se conocen, o sea, es una misma alma, es un mismo espíritu. Entonces, ambos son el mismo espíritu, la misma alma, la misma esencia, pero encarnan polaridades distintas. Una es la polaridad universal femenina, o sea, la energía femenina, y la otra parte, la energía masculina. Esto es energías, no tiene nada que ver con géneros, con orientación sexual, no tiene absolutamente nada que ver con los géneros biológicos, con lo que haya dado la biología y con la elección sexual de las llamas gemelas, porque hay pares de llamas gemelas que pueden ser del mismo sexo. Pero, así todo, ambos están encarnando esas polaridades. Ahora bien, hoy en día ya se está hablando mucho de la energía femenina y masculina, así que no voy a hurgar tanto en eso, pero la energía femenina es la energía del recibir, la energía que se cree que conecta con los chakras superiores, con el chakra corazón, chakra garganta, tercer ojo y conexión con la divinidad, que es el chakra corona. Por eso es muy común que la divina femenina o el divino femenino empiece a conectar con dones psíquicos y tenga quizás una conexión, no sé si llamarlo más directa, con la divinidad. Por lo contrario, el divino masculino conecta con los chakras inferiores, chakra sacro, chakra raíz. El chakra plexo también puede ser. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la energía femenina es la energía intuitiva, es la energía del sentir, es la energía que conecta quizá de algún modo, más allá de que quizá no sepa gestionarla, pero conecta un poco más con las emociones. El divino masculino encarna la parte lógica pura, la parte mental, por lo que comúnmente sucede es que quien despierta, entre comillas, de la conexión, quien reconoce primero y a quien la divinidad se le presenta, que esto es una conexión particular, que tiene como nombre llamas gemelas, es a la divina femenina. Y al divino masculino todavía no, o va a llegar un momento en el que sí, pero principalmente no, porque por naturaleza encarna la parte mental, la parte lógica, va a racionalizar la conexión. Entonces por eso le cuesta tanto, o quizá se cree que no despierta. En realidad decir que el divino masculino para mí que no despierta es muy fuerte, porque no es que no despierta, sino que él encarna la parte lógica, entonces va a pasar por la razón todo lo que le pase con su divina femenina. Ahora bien, cuando se reencuentran, cuando se ven, se produce una fusión álmica. Se produce la ebullición, por eso el nombre llamas gemelas, porque el alma llegó a casa. Entonces hay una reconexión y todo va muy rápido. En la conexión de llamas gemelas es muy fácil reconocerla porque no hay nada de lo que se llama toxicidad. El gemelo no despierta la sombra solamente, sino que despierta tu luz, saca a relucir tu luz. También comparten los dones, así que eso que admiras en tu gemelo
lo tenés vos. Yo de mi gemelo cuando lo conocí admiraba mucho su llegada a redes, a las personas, admiraba mucho su magnetismo físico, su magnetismo en la voz, la capacidad de la escucha activa y la capacidad de la comunicación que él tenía. Él decía que admiraba de mí, que yo era inteligente, que yo era capaz, que yo podía hacer cosas, muchas cosas al mismo tiempo, que admiraba mi resiliencia, pero bueno, todo eso también estaba en él. Todos estos puntos que yo veía en él, con el tiempo los empecé a integrar y tomar a mi favor, porque sabía que tenía que ver conmigo también. Y todo lo que él me decía de alguna manera también. Un mensaje muy poderoso que dan los divinos masculinos son que si bien tienen la parte del chakra garganta, o sea, la comunicación, la expresión la tienen un poco trancada, pero algo que me dijo él es que lo que yo tendría que hacer es abrazarme. Entonces eso es algo que yo iba recordando a lo largo de todo este año, de todos estos meses que yo estudié las terapias holísticas, y que la verdad que para mí fue un gran abrazo a mí misma estudiar constelaciones familiares, estudiar Reiki. El tarot también es un trabajo que no es solamente dar vuelta una carta y ver lo que dice, sino que también tiene que ver con integrar la energía de cada arcano. Entonces es también una herramienta de autoconocimiento el tarot. Entonces de a poco fui integrando lo que decía en su mensaje, si bien ese mensaje me lo llegó a decir la última vez que hablamos allá por el 2023, o sea, pasó, sí, mucho tiempo. Pero bueno, los tiempos del alma y de la mente son particulares e individuales de cada uno. Entonces, bueno, ya dije esa característica de la ebullición, del reconocimiento álmico, de qué chakras encarnan cada uno. Yo estoy tratando de resumirlo, pero a lo largo de los otros podcasts voy a ir desarrollando un poquito más. Bien, cuando se produce esa reconexión, la divina femenina va a intentar de alguna manera casar con Z, al divino masculino. O sea, se le va a aflorar sus heridas al divino masculino también, pero desde la perspectiva de la divina femenina va a aflorarse sus heridas. ¿Sí? Entonces la primera herida que se le va a notar es la herida de abandono relacionada con el apego. Entonces obviamente va a querer casarlo y estar todo el tiempo ahí con él. Entonces va a hacer todo lo posible para que el divino masculino no se vaya, que es algo que quizás ella venía haciendo, ¿no? Con relaciones, vínculos sentimentales anteriores. El divino masculino, por lo contrario, si bien también están sus heridas expuestas, no va a querer estar en la conexión. Es muy común que lo planteen de entrada y digan que no están listos para una relación. Mi divino masculino me decía que esto se le salía de control. Hoy entiendo a qué se refiere esto, ¿no? Por ese desborde emocional que quizás sentía y no podía verbalizarlo porque tienen el chakra garganta un poquito más trancado que la divina femenina. Entonces ellos, como dije, buscan hacer racional todo lo que pasa en este proceso. Bien, entonces el divino masculino se convierte en una especie de corredor, ¿sí? Corredor-cazador, y se crea esta dinámica de corredor-cazador hasta que, bueno, se produce esa separación, y acá entramos en otra etapa, ¿no? Reconocimiento álmico la primera, y viene la separación. Todo esto se da en cuestión de muy poquito tiempo, a diferencia de los vínculos kármicos o los vínculos entre almas gemelas que pueden durar años. Las llamas gemelas dura, esta dinámica de las llamas gemelas, en mi caso, no llegó ni a los 3 meses, que se entró en la separación y se ingresa, sobre todo desde la perspectiva de la divina femenina, a lo que se llama la noche oscura del alma, porque ahí ya tiene las heridas expuestas y empieza a sentir como que su alma se arrancó de su hogar, porque ahora ya no tienen contacto, están distanciados, justamente por estos malos entendidos, ¿no? Hay un desborde emocional por parte de ella. Y bueno, empieza a caminar, si así lo decide la divina femenina, empieza a caminar en este mundo de la introspección, de la sanación, y ahí cuando empieza a dar estos pasos conscientes, y esto lo relaciona un poco con ese chakra tercer ojo, chakra corona, ¿no? Empieza a dar pasos conscientes hacia el autoconocimiento, anotarse un curso, comprarse un libro, tratar de entender por qué, tratar de pasarlo por el sentir, todo a su debido tiempo, a su debido proceso, pero da esos pasos a plena conciencia, hasta que después, bueno, en algún momento entiende
o se topa con esta teoría llama gemela. Se topa con esto de que ambos son parte de un pacto álmico, una especie de contrato firmado por el alma antes de nacer y que decidió encarnar en dos cuerpos. Bueno, ahí viene otro proceso, que en mi caso vino otro proceso, que es el de tratar de aceptar esto. También hubo momentos en los que yo, teniendo contacto directo, hablando, ¿no?, con Dios, con la divinidad, con el Creador, no quería estar en este proceso, quería bajarme del proceso, y la realidad es que no se puede. No nos podemos bajar del proceso de llamas gemelas porque es un pacto álmico, es algo que es así y tiene como finalidad, como dije, la evolución espiritual. Entonces, si estás en un viaje de llamas gemelas y te estás resistiendo al viaje, déjame decirte que ahí es donde arranca la toxicidad. Ahí es donde arranca la pelea con vos mismo, con la divinidad, y no hay salida. No queda otra forma que entrar en la sanación para que se empiecen a desplegar tus dones, para que se caiga ese velo de quién no sos y aflore lo que viniste a hacer en este plano. Entonces, repasando, estaba hablando de los chakras. Bueno, ella la divina femenina a plena conciencia va a dar estos pasos acerca de qué fue esta persona, qué es esta persona que la marcó tanto y la está marcando, ¿no?, de alguna manera, y esta separación, esta distancia, este contacto cero que le provoca tanto dolor. El divino masculino, por su parte, al encarnar la parte lógica y racional, va a tratar, como dije, de pasar todo por la lógica. Y obviamente va a intentar dejar atrás, aunque no va a poder, pero como encarna la parte terrenal y como son una misma alma que tiene los mismos códigos ancestrales y esenciales, conforme la divina femenina vaya sanando, vaya teniendo esos pequeños desbloqueos internos capa por capa, el divino masculino también lo va a hacer. Pero el tema, la diferencia, radica en que el divino masculino no lo va a hacer a plena conciencia, sino que le van a empezar a suceder cosas alrededor suyo al encarnar él la parte lógica. Por ejemplo, si la divina femenina conscientemente renuncia a ese trabajo que no es para ella y empieza a vivir de, no sé, quizás siempre quiso emprender, entonces lo empieza a hacer. Bien, a plena conciencia lo hace. Al divino masculino lo que le puede pasar es que lo echen del trabajo de manera repentina, ¿sí? Y esto no es por un castigo, sino es porque es parte del plan divino. Ambos tienen que reencontrarse primero a sí mismos para poder reencontrarse entre ellos si es que está pactada la unión. Porque como dije, sin ánimos de romantizar esta conexión, por eso no lo llamo relación, sin ánimos de romantizarla, el objetivo es que evolucionen y trasciendan a nivel espiritual, que sanen heridas ancestrales, heridas de otras vidas, que empiecen a hurgar ahí dentro suyo y que, bueno, se conecten con su misión y su propósito de vida a través del despliegue de sus dones. Y el romanticismo, eso todo va a venir añadido si es que está la unión, la unión en pareja, ¿no? Como pareja pactada. Pero el tema es que todos quieren la unión, y a mí también me pasó, pero la unión no va a venir si vos no aprendés a trabajarte a vos. Porque el proceso no termina con la unión. Todos quieren la unión pensando que el proceso termina ahí. Y la realidad es que no, porque la unión es otra etapa que va a venir. Yo no la estoy pasando la unión porque estoy en contacto cero desde el 2023 con mi divino masculino. Pero la unión va a venir conforme la divina femenina se haya encontrado a sí misma y haya al menos sanado lo que es el apego emocional a los vínculos sentimentales. Y aparte no termina ahí. Ahí hay otro comienzo de otra etapa. Ellos no van a dejar de reflejarse, porque esto es otro dato importante que no dije, se reflejan mutuamente, absolutamente todo. Son el espejo perfecto ambos, el uno con el otro.
Entonces no van a dejar de aprender ni reflejarse cosas que quizás tengan que seguir trascendiendo. También, obviamente, momentos lindos, porque vivir en unión es porque ya llegaron a una armonía interna tan grande que se produjo la unión. Esa es la unión física. Cuando están en pareja, lo que el mundo llama que estén en pareja, en el caso de las llamas gemelas es que están en unión armoniosa, es porque ambos llegaron a una unión interna muy grande. Muy grande me refiero a fueron sanando esos bloqueos tan grandes que tuvieron durante toda su vida. Se conectaron con su don, viven de su propósito de vida, saben cómo que la abundancia está relacionada con también heridas, ¿no?, internas, bloqueos internos, rompieron con creencias limitantes, de las que vivían y en las que basaban sus decisiones. Bueno, rompieron todas esas grandes murallas y se unieron con sí mismos. Entonces, después, la consecuencia de estar unidos internamente es la unión física, porque se ve materializada en lo físico, porque está de manera interna. Pero, como dije, esto también es importante. Ahí no termina el proceso y ahí no termina el aprendizaje. Se están reflejando mutuamente. Que estén en unión armoniosa hace que estén en otra etapa que para mí todavía no llegué. La verdad es que hoy estoy en un momento en el que no siento estar en unión, pero no tengo ganas, no supe más nada de mi divino masculino. Recibo mensajes, porque los gemelos se comunican telepáticamente o a través de los sueños. Recibo mensajes, los integro para mí, pero hoy estoy como alineándome a mi propósito de vida, entonces no estoy queriendo saber mucho de él a plena conciencia, ¿no? O sea, uno recibe esos mensajes, pero a plena conciencia la verdad es que no trato de saber de él. Pero bueno, imagino que la unión armoniosa también es bastante complicada, porque el estar en esa convivencia 24/7 con el gemelo que te esté reflejando constantemente, reflejándote, porque es tu alma hablándote y siendo vos en otro cuerpo, también es un gran desafío. Entonces, todos quieren la unión armoniosa, pero la verdad es que todavía no lograron esa unión interna con sí mismos. Así que, bueno, quería dejarles una especie de introducción, repaso de lo que son las llamas gemelas. Este es mi primer podcast, por lo que puede ser que quizá no se entienda tanto lo que esté hablando. Pero bueno, algo intenté y espero que se haya entendido al menos esta pequeña introducción, pequeña gran introducción. Entiendo que es demasiada información, pero bueno, estaré desarrollando ciertas partes más, las etapas un poco más profundas de este proceso. Y en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales y mi número de teléfono de WhatsApp para que me puedan contactar por alguna de las terapias si es que resuenan conmigo.